Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de la serie ¿Por qué soy entrenador? En esta ocasión os hablaré de cómo la vida me llevó o me guió o me dejó, me abrió la puerta a que yo mismo me atreviera a entrenar. En primer lugar, tengo que decir que, yo empecé a entrenar en un equipo de barrio en el que mi entrenador en mi época de infantil, cadete y juvenil se encontraba haciendo de presidente, ¿no? Era un club nuevo, hecho hace muy poco y no tenía entrenadores para los equipos de las categorías inferiores, ¿no? Y ese año eh, se tuvo la suerte de poder hacer un equipo de infantil, ¿no? Al principio se iba a contar con 14 jugadores o 15, por ahí, pero bueno, a última hora no se apuntaron tantos, eran pocos niños y el equipo pues acabó desapuntando de la competición, ¿no? Pero yo empecé ahí y la realidad es que no lo disfruté. No lo disfruté porque yo me comportaba de una manera en la que yo me sentía cómodo, porque era como me habían entrenado a mí durante años, ¿no? Pero no lo disfrutaba. Y aunque al principio estaba cómodo y creía que tenía que ser así, pues yo me daba cuenta de que yo no disfrutaba y los niños disfrutaban poco, ¿no? Y que se podía hacer para disfrutar más. Porque yo me acordaba y mientras lo hacía me veía reflejado en todas esas ocasiones en las que yo no disfrutaba de entrenar, ¿no? Como a todos nos pasa que a veces un entrenador no nos gusta. En ese momento yo tenía 18 años recién cumplidos y me había apuntado a la universidad. En la foto del vídeo podéis ver una imagen del campus de humanidades del Milán, que es parte de la Universidad de Oviedo. Toda mi vida, mi asignatura favorita del colegio fue geografía e historia y cuando me fui haciendo mayor pues se convirtió en historia, ¿no? Me encantaba descubrir y conocer el pasado de la humanidad y ver qué cosas habíamos hecho y bueno, me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces cuando yo acabé el bachillerato empecé la carrera de historia, ¿no? Y fue la segunda decepción conjunta, ¿no? Y más o menos a la vez que se borraba el equipo de fútbol, pues yo dejaba la universidad después de apenas 3 meses, ¿no? Para mí la universidad fue una decepción muy grande porque toda la vida he tenido un problema con la formación reglada en este país, que es que fomenta muy poco la creatividad en el sentido de que no deja encontrar unas maneras alternativas, ¿no?, de explicarse o de llegar a una conclusión o resolver un problema, ¿no? Eh, Siempre tuve una manera particular de estudiar historia, ¿no?, que fue creando o en base a lo que yo leo, lo que yo estudiaba, lo que yo veía, pues intentar aprox hacerme una composición del lugar, ¿no? Yo en ese momento pues no sabría no sabría llamarlo así, pero era lo que yo hacía, ¿no? Pues cogía datos que estudiábamos conjuntos en el tema y les daba orden a mi manera para explicarme qué venía después, ¿no? Que es un problema muy grande que tiene historia para mí en este país, ¿no? Para los niños, que es que son incapaces muchas veces de hilar una cosa con la otra. Yo, inocente de mí, creí que en la universidad encontraría una nueva manera de explicar, ¿no? Sabría que habría profesores malos que tirarían de temario y leerían y ya estaba, pero contaba tener alguno que permitiera otra manera de estudiar, ¿no?, otra manera de aprender. ¿Y cuál fue mi decepción cuando vi que no? En ese momento yo renegué de decir yo no voy a estar tantos años de mi vida estudiando algo que me gusta, pero de esta manera, porque nunca tuve la capacidad de sentarme delante de un libro y empollar. Hay gente que sí, hay gente que vale para estudiar, memorizar, pero yo no valgo, nunca he valido, y ya desde pequeño. O sea, es algo que he arrastrado desde muy pequeño y que me he forzado a hacer en situaciones, es evidente, durante un tiempo, pues
Cuando estaba más acostumbrado a estudiar, pues me costaba menos, ahora me cuesta más, pero cuando es sobre un tema que verdaderamente me interesa y que yo puedo crear una manera de autoexplicármelo para entenderlo, que es una necesidad que siempre he tenido, entender las cosas, no me es un problema, ¿no? También en la universidad sí, y yo dejé la carrera y en ese momento en mi vida, claro, me vi un poco perdido, ¿no? Porque dices, hombre, con 18 años y yo contaba estudiar historia, sacarme la carrera y ser profe, que a mí es algo que siempre me encantó, explicar, hacer entender, ¿no? Siempre me gustó. Y claro, fue, bueno, ya no voy a ser profe, y ya no puedo entrenar porque no hay equipo. A ver quién, si este club que conozco al presidente no me puede dar equipo, pues ahora donde entreno yo, que a mí no me conoce nadie. En ese momento, bueno, pues me decidí bueno, pues a intentar en esos meses que tenía, entre comillas, libres, sacarme el título. El problema es que, bueno, los UEFA en la federación, pues bueno, es complicado con las fechas, ese año hubo cambio de gobierno en el Principado de Asturias y no hubo convocatoria de plazas. Entonces, bueno, pues al final estuve meses que yo veía muchísimo fútbol internacional, muchísimo para compensar, entre comillas, la falta del curso, para conocer más jugadores, ver otras formas de jugar y con la capacidad que yo tenía en aquel momento, analizar, ¿no? Y me sirvió, o sea, aprendí, no es que fuera un tiempo tirado a la basura, pudo haber estado mucho mejor aprovechado, claro, pero no fue tiempo que yo no hiciera nada, ¿no? Al año siguiente yo me apunté a un FP para estudiar algo y tener una titulación superior al bachillerato, pero bueno, no me gustaba nada, o sea, tengo el título, lo saqué, pero bueno, nunca he ejercido, aunque sí, algo que comentaré a futuro, me ha servido para el trabajo a posterior, pero directamente con ese FP nunca he ejercido ningún puesto de trabajo más allá de las prácticas que realicé en un banco, ¿no? Claro, en ese momento, pues era duro, ¿no? Porque, joder, después de dejar la universidad, después de no haber podido sacar el título, ahora en el FP no me gusta, pues la verdad que me agobié bastante. Y entré en un periodo difícil, poco a poco, pues creo que es algo habitual en la edad, en esas edades. Entonces se me juntó todo, que es que, bueno, el grupo de amigos, el instituto, pues poco a poco se dispersa, ¿no? Porque, bueno, conoces gente nueva, te vas a la uni, tienes distintos horarios. Y entonces, claro, yo me vi que no, como una mala racha en los estudios, muy mala, y claro que no podía salir con mis amigos, ¿no? Porque ellos, claro, ellos seguían en la universidad. Entonces fue un momento muy duro y poco a poco, pues fui entrando en una época mala, triste y que acabó derivando en una depresión, bueno, no reconocida a nivel médico directo por un psicólogo, pero sí, bueno, con alguna ayuda de médico de familia y un familiar que tiene el título de psicología para, bueno, intentar animarme un poco, pero fue una época mala, triste, difícil, gané mucho peso, salía menos de casa y, y fue una época muy complicada, ¿no? Por suerte, al final de ese curso prácticamente me pude apuntar por fin al curso de entrenador y ya, bueno, pues se ve de otra manera, ¿no? Al año siguiente, pues seguí en el módulo, me apunté al curso de entrenador y, bueno, yo repetí, no porque no pudiera haberlo aprobado, sino porque cuando estuve en esa época mala dejé de ir a clase, o sea, no quería ir, no quería salir de la cama, entonces, bueno, tiraba mucho, entonces repetí y al año siguiente que ya estaba más animado, ya me costaba menos hacer cosas porque por lo menos tenía algo, ¿no? Que compensaba esa ilusión, ¿no? Me animaba a quedar el curso, aunque no pudiera ir aún, ya estaba apuntado, ya estaba admitido, entonces sabía que lo iba a poder hacer y, bueno, me ayudó a superar esa fase, ¿no? Eh, A partir de ahí, pues ese año siguiente del módulo, yo me saqué el título, el UEFA B, y hice las prácticas en un equipo regional, en el mismo equipo en el que había estado unos año y medio antes con los niños, pues ahora entraba
como entrenador en prácticas, como segundo entrenador oficioso del regional. Y acababa el primer año del módulo. Disfruté mucho aquellos meses, aprendí mucho. Al final, bueno, pues como es lógico, el entrenador a veces no podía venir y yo me tenía que hacer cargo de los entrenamientos, ¿no? Y yo me vi con 20 años, debía tener más o menos 19, 20, me vi que tenía que llevar, pues igual los entrenamientos, los 2 entrenamientos de una semana, más el partido de un equipo de regional. Claro, al principio se hacía complicado, ¿no? Porque yo era más joven que todos los otros jugadores de la plantilla. O sea, yo era el más joven de todo el vestuario. Un jugador tenía 40 años más o menos, ¿no? Y claro, al principio pues se hacía difícil, ¿no? Sin embargo, con los meses, con el pasar del tiempo que yo, bueno, pues habiendo tirado de lo que había aprendido en el curso, de lo que había aprendido del, del entrenador del regional, que hablaré en otro vídeo sobre todo aquello, conseguí que los jugadores me fueran haciendo un caso relativo y más o menos conseguí normalizar la situación, ¿no? Y bueno, pues los chicos venían a entrenar, no faltaban, yo tenía siempre 15, 16 para entrenar, alguna vez igual habría 12, 13, pero siempre podía hacer el entrenamiento y a los partidos cuando iba yo pues no había ningún problema, ¿no? Entonces esa etapa me sirvió mucho, me ayudó mucho y bueno, estaba muy contento. Al año siguiente pues me pude apuntar a sacar el UEFA y terminé el módulo, ¿no? Aquel año en el regional pues cambiamos de equipo, fuimos a otro lado, pero bueno, estuvimos unos pocos meses hasta que el equipo desapareció porque generaba unos gastos que se asumía directamente el presidente y la situación deportiva pues no era buena. Empezamos bien la temporada con una falsa sensación de que los resultados te iban a hacer crecer cuando no había nada detrás de ellos y estabas ganando por calidad, pero claro, en regionales se ve muy fácil cuando un equipo se va a desmoronar cuando estás dentro de él, porque faltas de entrenamientos, faltas de intensidad, problemas entrenador-plantilla, problemas entre plantilla, vamos, eso iba a explotar alguna vez y acabó explotando y el equipo pues desapareció porque el presidente se negaba a perder más dinero en una situación como la que estábamos, ¿no? Sin embargo, fue otro año que me sirvió mucho de aprender y yo estaba muy contento, ¿no? Estaba a punto de sacarme el título ya. Y entonces ahí fue donde hubo el gran cambio en mi vida, un, un hecho muy triste, muy duro, que bueno, uno de estos que nunca se superan, que fue el fallecimiento de mi tío, ¿no? Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño, yo tenía unos 4 años largos, casi 5 cuando se divorciaron, y desde entonces pues vivo con mi abuela y con mi tío, ¿no? Entonces falleció y desgraciadamente pues yo no me pude despedir de él, ¿no? Eh, Fue un momento muy difícil de asumir y claro, yo acababa de dejar entre comillas atrás, ¿no? Estaba ahí, pero ya estaba más contento, estaba más feliz, estaba todo mejorando. Y ese momento en el que perdí a mi tío para mí fue una señal de alarma de no puedes volver atrás, no puedes volver a pasarlo tan mal como lo pasaste estos 2 años tan triste, tan apático, tan vacío. Entonces ahí pues tuve la decisión, yo creo que más importante a nivel vital que he hecho, que me he atrevido a dar, que fue la de irme fuera. Y en ese momento yo decidí que la mejor solución a nivel egoísta y personal era irme, buscar una forma de encontrar un trabajo que me permitiera marcharme de casa, para alejarme de esa situación, conocer gente nueva, nuevas experiencias. Y claro, yo tenía dos vías, que eran mi módulo o el FP superior que había sacado o entrenar a fútbol con el título que me había sacado.
La vía del módulo la descarté de manera automática porque mi nivel de inglés pues era pobre, por no decir paupérrimo, y claro, para hacer de lo que yo estoy titulado no vale con un mal nivel de inglés. En cambio, para entrenar, bueno, depende de dónde vayas, igual la exigencia de inglés no es tan grande, y en ese momento pues surgió por suerte la oportunidad de irme fuera, de irme a China, y no lo dudé. Eh, a, mí a mí se me avisa de que se me ha escogido porque, sin ser el primero, éramos 3 personas, yo era la última y me avisaron de que yo era la última en la lista de preferencia, y la primera persona había dicho que sí, se había tirado atrás al último momento cuando ya tenía todos los papeles hechos, y la segunda ya había cogido un trabajo, entonces que si yo estaba dispuesto, eh, podía irme yo, pero que tenía que tener una respuesta ya. Y yo, pues, en ese momento yo le dije que sí, que podía contar conmigo y que a partir de mañana, pues, empezábamos a hacer los papeles sin ningún problema. A mí se me dice esto, pues, a mediados de abril, más o menos, por ahí. Y yo unos 15 días después, pues, estaba haciendo y cogiendo un avión para irme al otro lado del mundo, a China, a la ciudad de Wuhu, al lado de Nanjing, más o menos cerca de Shanghái, tampoco mucho, pero bueno, no está lejos para las distancias que es China. Y ahí me planté yo con 22 años, si no recuerdo mal. Sí, 22 años, con un nivel de inglés muy malo, en realidad, o sea, lo que sería una 2, una cosa así, o sea, sabía pues cosas muy básicas, pero no podía tener una conversación seria, me tenía que preparar mucho el trabajo, y ahí me fui a la aventura. Y pasé de no tener un futuro, ¿no? O verlo, no tenerlo. De ver un futuro negro, difícil, que tenía que cambiar muchísimo y tenía que encontrar la forma de reciclarme, a que el fútbol me encontrara o me facilitara muchísimo esa nueva vía de vida, ¿no? Ese escape que yo necesitaba para volver a ser feliz y que acepté sin dudar, ¿no? En el siguiente capítulo, bueno, pues acabaré de explicar un poco el por qué soy entrenador, pues mis experiencias en China y en qué me ayudan a ser entrenador, ¿no? Aparte de eso, pues haré una serie, no sé cuándo, pero la haré, hablando sobre China, ¿no? Pues cómo funciona el fútbol, mi vida diaria, qué situaciones te puedes encontrar, que espero que sean de ayuda, o que le pueda resultar interesante a alguien que se plantee o piense que quizá irse fuera sea una buena solución para él. Desgraciadamente, no puedo decir ella, en el caso de ninguno de los dos países, ni en China ni en Kuwait, eh, aunque me gustaría poder decirlo. Muchas gracias a quien quiera que oiga este vídeo. Espero que, como en el vídeo anterior, si a alguien le parece interesante, le recuerda algo o quiere contar simplemente su situación, pues lo haga con toda la libertad del mundo, porque me parece muy enriquecedor saber cómo el fútbol puede ayudar a la gente a salir de situaciones complicadas. Muchas gracias y un abrazo.